uno de los mayores imperios de la historia. Destacó por ser muy adelantado a su época. Una civilización que aún hoy en día es causa de gran admiración por el progreso, el poder y la tecnología increíble que desarrolló. Sin duda estamos ante el gran imperio romano. La obra maestra más evidente de la civilización romana fueron sus acueductos, que mostraban el impresionante poderío que había alcanzado la ingeniería hidráulica en el imperio. Roma llegó a tener 11 acueductos que distribuían el agua a la ciudad en un recorrido total de 507 kilómetros. Así, fue conocida como la ciudad del agua por el protagonismo de la misma para su funcionamiento y evolución. Fueron muestras de dominio y poder, desafiando a la propia naturaleza, y por ello símbolo de grandeza ante el resto de los pueblos. Pero, ¿de dónde captaban el agua? ¿Cómo la llevaban hasta la ciudad si no existían las electrobombas para impulsarla? ¿Y en el trayecto no se contaminaba el agua? Quédate con nosotros hasta el final y demos respuesta a estas y otras cuestiones. Los acueductos, denominados aqua, comenzaban su recorrido con la captación del agua. No de cualquier sitio, no captaban de los ríos ni pantanos, tampoco de la lluvia ni charcos, sino en los manantiales. El agua de mejor calidad para asegurar su buen estado. Eran manantiales potentes y constantes. Iban a buscar el agua donde estuviera y la llevaban a la ciudad, y si no había posibilidad de hacer eso, ponían la ciudad en otro sitio. Las aguas condicionaban el establecimiento de la ciudad en un determinado punto geográfico. Era de obligado cumplimiento al proyectar un nuevo acueducto que el agua debía fluir constantemente, a una velocidad suave, con poca exposición a la luz y siempre que fuera posible, en canales subterráneos. Las construcciones subterráneas suponían más de un 80% del total del recorrido del agua. Obras de una complejidad asombrosa y de un control de las técnicas hidráulicas revolucionario. Por ello, el gran desafío de la ingeniería fue el soterramiento de la mayoría del itinerario. La captación podía ser en altura aprovechando el desnivel del terreno, o de pozos subterráneos, para lo que utilizaron la influencia de los canals egipcios, técnicamente mejorados. A partir de ahí, comenzaban las monstruosas obras de los canales, casi siempre subterráneos, que evitaban la contaminación del agua y los posibles ataques enemigos para robar el agua. La inclinación de los acueductos se calculaba desde grandes distancias, hasta más de 60 kilómetros, así desde los manantiales hasta la ciudad, y eso tenía que mantenerse. No se podían desviar de ello con independencia de la naturaleza del terreno del que se tratase. Para mantener el ángulo preciso del flujo del agua a través de las montañas, los ingenieros romanos creaban túneles con la inclinación exacta. Cuando los conductos llegaban a los valles se elevaban por medio de muros de piedra. Si era necesario crear muros mayores de 2 metros de altura, los romanos ahorraban material de construcción conservando la resistencia, para lo que perfeccionaron un concepto arquitectónico de la antigüedad: el arco. El estudio topográfico era crucial para llevar el agua siempre utilizando la gravedad. Para salvar ocasionalmente los valles se construían puentes con pendientes pronunciadas para elevar el agua con una técnica nueva, los sifones. A este esquema principal, los proyectos se completaban con una multitud de sistemas de seguridad que garantizaban el buen recorrido del agua y su distribución a las ciudades. Arcas de captación, aliviaderos para disminuir el flujo, resaltos para regular el caudal y oxigenar el recurso, pozos de registro o decantadores para limpiar y filtrar las impurezas. Un complejo sistema que fue perfeccionándose a través de los años magistralmente, siendo el vehículo crucial del progreso romano. Se calcula que en el siglo III después de Cristo, Roma llegó a recibir 1,5 millones de metros cúbicos de agua potable al día. Una vez que el agua terminaba su complejo recorrido por los acueductos, no era menos sofisticada su entrada y distribución a las ciudades. El final del camino desembocaba en la piscina Limaria, un enorme depósito donde filtrar de impurezas el agua. De ahí pasaba a uno de los grandes inventos romanos: el Castellum Aquae.
un redistribuidor de agua desde donde salían todas las tuberías que llevaban el agua a la ciudad. Este edificio permitía gestionar y economizar el consumo, pudiéndose cortar el suministro de determinadas zonas. En épocas de sequía se priorizaba el flujo para las fuentes públicas, donde los ciudadanos recogían el agua para su consumo. Las tuberías, normalmente de cerámica, aunque también las construían de plomo e incluso hasta de madera, se dirigían a todos los rincones de la ciudad en una red de suministros asombrosa. La quinaria fue la unidad de medida que idearon para determinar el diámetro de la tubería, y así controlar el reparto. Incluso, se ideó un sistema para evitar el fraude llamado Calix, un artilugio con una decoración difícil de falsificar sellando la tubería a la pared. La sociedad romana asistió el avance más importante de la humanidad con respecto al agua. Amén de superar con creces los usos elementales para el riego de los cultivos, y los puntos de suministro comunales de sospechosa calidad, la civilización romana dio un salto de gigante a un desarrollo integral de los recursos hídricos en todas las direcciones posibles, y quizá, en la más importante hasta ahora no desarrollada. El sofisticado abastecimiento que se creó para Roma proporcionaba, en su máximo esplendor, a cada romano 370 litros para su consumo diariamente. Esto es ingeniería. Tomar la mejor agua, el agua de los manantiales, y llevarla a la ciudad. En la actualidad, a nivel mundial, existen innumerables regiones con abastecimiento de agua nulo, o con abastecimiento de agua captada en embalses, con unos elevadísimos costos de depuración, y llega a las personas no con la mejor calidad. En muchas ocasiones un agua muy dura, sabiendo a cloro y con malos olores. Esto nos da una idea, teniendo en cuenta la época que era, del gran desarrollo que se llevó a cabo en la antigua Roma. Una vez distribuida el agua con normalidad había que resolver el problema de la evacuación de la misma tras su uso. La cloaca máxima fue la solución revolucionaria que los romanos idearon para el saneamiento de las ciudades. Una red de alcantarillado que recogía el agua residual en unos canales que derivaban en galerías subterráneas. Este sistema permitió instalar aseos públicos por toda la ciudad. Las letrinas estaban comunicadas con las alcantarillas que recogían los residuos directamente. La limpieza e higiene de las ciudades era básico para los romanos. Hasta tal punto que reservaron un espacio para una diosa de las cloacas. La Venus Cloacina. Asentado el sistema hidrológico y garantizado el abastecimiento y evacuación con normalidad, los usos del agua derivaron en muy diversas utilidades. El ocio relacionado con el agua se convirtió en un éxito para la sociedad, y en un nuevo negocio para la ciudad. Las termas fueron los centros sociales más admirados por los romanos. Allí se relajaban y cuidaban con baños termales a diferentes temperaturas. Las termas tenían un coste asequible, por lo que prácticamente todos los ciudadanos podían acudir. Un centro social donde los patricios cerraban los grandes negocios que enriquecían a Roma. La ingeniería hidrológica romana exprimió al máximo los recursos del agua, ideando nuevas actividades y disciplinas. Las Fuionicaes fueron las primeras lavanderías de la historia con el objetivo de emprender un negocio que cubriera una necesidad existente. Las telas se lavaban en una gran pila con un sucedáneo de jabón hecho con arcilla y orina. Se estiraba y se planchaba antes de su entrega. Un trabajo muy profesional, que incluso ofrecían servicio de blanqueamiento utilizando el humo de quemar azufre. También utilizaron de manera excepcional la fuerza motora del agua para la extracción de minerales. Las médulas en Hispania es el mayor ejemplo, la explotación más grande de todo el imperio de búsqueda de oro. En definitiva, son infinitas las consecuencias de la evolución de la ingeniería hidráulica en las ciudades romanas. La creación de nuevas actividades, nuevas profesiones y una revolución para la ciudadanía. Salvo algunas modificaciones obvias, el perfecto sistema de gestión y distribución del agua romana es el que seguimos aplicando hoy en día. Si te resultó interesante el vídeo, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por llegar hasta aquí.